Buenas tardes, bienvenidos al extremo occidente, Santiago de Chile, con el paraguas teórico de la Asociación de Alma Dehesa y el apoyo técnico de un ayudante anónimo, al cual también le vamos a dar las gracias. Hoy día me gustaría cerrar, como hemos venido trabajando, temas vinculados a la pedagogía y a la formación, particularmente qué es el interés de nuestra escuela de Alma Dehesa. Hoy día me gustaría hablar de un tema que tenemos pendiente, que es las inteligencias múltiples. Edward Gardner, cuando lanzó su teoría en los años 90, descubrió, ¿no es cierto?, en la Universidad de Harvard, a través de su trabajo con niños en el colegio experimental de la Universidad de Harvard, que los niños tenían una comprensión distinta de la realidad según sus cualidades propias, ¿no? Él la fue investigando, la fue desarrollando, la fue tratando de entender y finalmente lanzó su teoría de las 8 inteligencias múltiples. Con el tiempo se han agregado más inteligencias múltiples, pero fueron 8 básicamente las que lanzó Edward Gardner. Edward Gardner, de más está decir, ¿no es cierto?, que es un psicólogo que trabajó, ¿no es cierto?, como profesor de la Universidad de Harvard y como investigador. De este grupo de inteligencias, ¿no es cierto?, inteligencia espacial, inteligencia emocional, inteligencia matemática, inteligencia lingüística, inteligencia dimensional, transpersonal, etc., Daniel Goleman sacó su libro de la inteligencia emocional. No por casualidad, sino porque Daniel Goleman entendió que la juventud tenía un problema, ¿no es cierto?, con cierto tipo de inteligencia en particular. Y él identificó, él era periodista, pero también psicólogo, Daniel Goleman, y él identificó en esta teoría de Edward Gardner la inteligencia emocional como un factor no solo valioso, sino falente, débil en la comunidad, ¿no es cierto?, de los adolescentes. Además está decir que en la época de los años 90 hubo muchas dificultades en los países desarrollados, Japón, Corea, Estados Unidos, etcétera, Europa, de suicidios juveniles y suicidios infantiles, cosa que era muy raro para la época. Ahora, lamentablemente, para nuestra época no es tan raro, pero en esa época era muy raro y, por tanto, merecía investigarse. Daniel Goleman, por tanto, plantea la inteligencia emocional a partir de la teoría de Edward Gardner como el factor crítico que es el que está detonando una especie de depresión o una especie de conducta autodestructiva en los adolescentes. El libro de Edward Gardner fue muy poco conocido porque era un libro más bien académico, pero el libro de Daniel Goleman fue un libro de difusión periodística que fue muy famoso, y tanto Edward Gardner como Daniel Goleman obtuvieron muchos premios, no solo como investigadores, sino también como aporte a la pedagogía. Han pasado ya muchos años desde los años 90 y sin embargo todo el mundo es capaz de reconocer la debilidad que tenemos, ¿no es cierto?, en cuanto a inteligencia emocional, pero no reconocemos ni hacemos nada práctico para llevar adelante, ¿no es cierto?, la aplicación de estas teorías. Edward Gardner rompió con la idea equivocada de que la inteligencia puede medirse solamente por el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual es muy limitado, solo mide una parte de la inteligencia, de todas las posibilidades de inteligencia que tienen los niños. Incluso llegó a la conclusión, ¿no es cierto?, Daniel Goleman en particular, que había gente que tenía éxito sin tener un coeficiente intelectual muy elevado, pero teniendo una inteligencia emocional muy, internalizada, muy desarrollada. Era más importante para un líder, para un jefe de empresa, etcétera, tener inteligencia emocional que tener una inteligencia intelectual. Entonces, estamos evaluando a los niños en los colegios de la misma manera
Estamos formateando, tratando de formatear generaciones, cuando en realidad lo que tenemos que tratar es entender la forma, la inteligencia que ese niño tiene para poder enseñarle de la manera que él pueda comprender. La inteligencia humana, como todas las capacidades humanas, es muy variada y múltiple. Y esta gente, como Edward Carnegie y Daniel Goleman, lo demostraron y lo promovieron y lo popularizaron. Lo lamentable es que a pesar de esta popularidad de esta teoría, no se han aplicado en la pedagogía como yo quisiera, al menos. Pero en la Asociación de Alma Dehesa sí tratamos de entender a nuestros alumnos como gente que tiene distintas formas de entender la realidad, como gente que tiene distintas formas de inteligencia, que son un aporte. De hecho, la comunidad es el aporte de las diferencias. La comunidad es el aporte de los distintos factores que aportan cada uno de sus miembros y hace de un grupo humano una comunidad sana. Es sano reconocer las diferencias, es sano, ¿no es cierto?, identificar que no hay una sola manera de medir la inteligencia. Es muy sano. Entonces nosotros como Asociación de Alma Dehesa, que nos interesa la pedagogía, que nos interesa la formación, sí estamos interesados en aplicarlo y en considerar en nuestros niños y en nuestros adultos también, ¿por qué no?, como personas que entienden de distintas maneras. Aquí no es necesario que se entienda leyendo o se entienda escribiendo. Aquí lo importante es que se entienda. Y si se entiende con un video, o se entiende con un libro, o se entiende con una conversación, todos son medios adecuados para aprender. Y ese es más o menos el mensaje que, apoyado en la teoría de las inteligencias múltiples de Edward Gardner y la inteligencia emocional que destacó Daniel Goleman, nosotros consideramos muy importante esta teoría y tratamos de aplicarla como escuela, ¿no es cierto?, formativa de artes marciales, como escuela integral de artes marciales. Dicho esto, me despido del extremo occidente, Santiago de Chile, con el apoyo anónimo en esta ocasión, técnico, y el paraguas teórico de la Asociación de Alma Dehesa. Será hasta la próxima, si Dios quiere.